días. Antes de empezar, ya tengo la lista de 40 personas. El resto de los estudiantes que se han anotado, digo que no se han anotado conmigo, que son cerca de 30 y algo, van a pasar con el doctor Aguirre. Yo le voy a facilitar a su presidente el número del doctor Aguirre para que se comunique y seguramente les va a dar una clase inicial para informarles del horario y la modalidad de trabajo que tiene. ¿Ya? Entonces, hoy le voy a pasar la lista que me ha entregado su compañero y ya verá el doctor en qué momento se comunica o empieza con ustedes. ¿Ya? Lo que siempre me piden los docentes es que a veces le van y le buscan un montón de gente y eso siempre incomoda, ¿cierto? Entonces, dejen que su presidente se comunique con él y obviamente les va a dar el dato seguramente. ¿Ya? Bueno, continuamos. Entonces, hemos quedado en la parte subjetiva de la historia clínica. Este es un tema que ustedes lo van a ver con casi todos los docentes a partir de ahora. Y obviamente cada quien tiene un enfoque diferente, pero siempre siguen la misma estructura. ¿Ya? Habíamos quedado en filiación, ya saben que el tema de filiación no es un gran dilema para poderlo extraer, pero sí lo que hay que recalcar es que tiene su importancia. Posteriormente, en la parte subjetiva, como una segunda parte, viene el tema de determinar el motivo de consulta y la enfermedad actual. Yo siempre pongo ambos juntos. Y en resumen, y como lo dije en la anterior clase, la determinación del motivo de consulta y la enfermedad actual no se saca en ese orden como está establecido en la historia clínica. O sea, el paciente no siempre nos va a decir el primero el motivo de consulta y después la enfermedad actual. Nos mezcla todo. ¿Sí? Porque el paciente tenemos que darle, ya hemos dicho, esa libertad, esa amplitud para que nos explique. Después de hablar con él, o con el paciente, o la paciente, o el responsable del paciente, recién vamos a determinar cuál es el motivo de consulta y cuál es la enfermedad actual. ¿Sí? Entonces, si bien algunos tienen la habilidad al mismo tiempo de hacer el motivo de consulta y enfermedad actual, sí, podría ser. Pero una recomendación es que lo hagan al final de una entrevista o de un interrogatorio que lo hagan. Incluso los siguientes pasos, como los antecedentes, también. Bueno, ¿qué es el motivo de consulta? Como ustedes pueden ver en el ejemplo especialmente, dice, es la mención de los signos y síntomas por los que consulta el paciente. Su finalidad es dar en pocas palabras una orientación. Ejemplo, pone, y aquí pone varios síntomas, en este caso tos, fiebre, expectoración, distensión abdominal, vómitos, dolor, no dice dónde, parestesias y miembros inferiores. O sea, fíjense, ¿qué es el motivo de consulta? Un listado de signos y de síntomas. ¿Ya? No explica nada, no dice nada más, ¿no? Algún docente, y como que creo que tienen, bueno, me toca, dice que en el motivo de consulta hay que poner solamente el síntoma o el signo primordial. Bueno, yo creo que no. O sea, el paciente viene con un conjunto de signos y síntomas y cada cual tiene ciertas particularidades. No es igual los vómitos en una persona y en otra, en una enfermedad o en otra, ¿no? Entonces, por eso es que hay que poner un listado. Eso no es tan difícil de hacer, sacar el listado de los signos y de los síntomas por los cuales paga el paciente. ¿Ya? La siguiente parte, así una tercera parte la van a poner, es determinar la enfermedad actual. ¿Qué es la enfermedad actual? Descripción cronológica y detallada de los signos y síntomas que el paciente nos refirió en el motivo de la consulta, así como otros que pudieran aparecer, inclusive datos negativos. Sí, este concepto, esta diapositiva lo he sacado yo de una presentación porque para mí explica claramente lo que es el motivo de consulta y enfermedad. Entonces,
En el primer, simplemente un listado, una mención del signo. ¿Sí? Ahora, la palabra clave para la enfermedad actual es descripción. ¿Sí? Entonces, con el ejemplo que tenemos adelante, por ejemplo, tú estás entrevistando con Gisela. La tos, has determinado que el paciente viene por tos, ese es su motivo de consulta. ¿Cómo harías en un ejemplo la enfermedad actual? Porque aquí no tenemos el ejemplo, ¿no? Dice descripción cronológica. ¿Qué es cronológica? Cronología es, o sea, un tiempo, ¿no? Una historia que ha pasado. Entonces, tiene que describirnos cronológicamente cómo era la tos. Entonces, la pregunta será, ¿desde cuándo tiene tos? ¿Verdad? Y además dice detallada de los signos y síntomas del paciente. Entonces, lo que yo tengo que hacer con este ejemplo es decir, bueno, tos es un motivo de consulta. La enfermedad actual con el síntoma de la tos será tos, desde cuándo es la tos, en qué momentos es la tos, puede ser que solamente tosa al despertar en la mañana como los tuberculosos, ¿no? O que tenga una tos cuando el paciente sale al campo porque tiene alergia, ¿no? O puede ser tos además con expectoración, o sea, con flemas, con grumos. Entonces, solamente de la tos, fíjense, estoy haciendo una descripción detallada. Entonces, yo, esa es la enfermedad, ¿no? Agarro el otro síntoma que es la fiebre y digo lo mismo. ¿Desde cuándo la fiebre? ¿En qué momentos la fiebre? ¿Cuánto dura la fiebre? ¿Sí? ¿Con qué baja la fiebre? ¿O baja o no baja? ¿Ven? Ese es otro ejemplo. Acaso el otro motivo de consulta que es la expectoración. ¿Qué es expectoración? ¿Sabe qué es eso? La expectoración es en el momento de la tos, nosotros eliminamos mucosidades. Esa es la expectoración. Entonces, igual, con la expectoración podemos decir desde cuándo. Puede ser que la tos haya empezado 5 días y la expectoración diciendo 2 días. Entonces es importante, ¿no? Entonces, en una misma enfermedad no siempre todos los síntomas y los signos tienen la misma temporalidad. ¿Ya? Entonces, en la expectoración podemos decir, es junto con la tos, esa parte, de qué tipo, desde cuándo, de qué color es, ¿no? Entonces, fíjense, solo de la expectoración estoy haciendo una explicación detallada. Agarro el otro síntoma que es la distensión abdominal, ¿no? Igual, desde cuándo, en qué parte del abdomen, en todo el abdomen, solamente en la parte inferior, en la parte superior. Además de esa distensión, y ahí abajo ahí tenemos otro síntoma que es el dolor. La distensión viene acompañada con dolor. Hablamos del otro motivo de consulta que es el dolor. ¿Desde cuándo el dolor? ¿Dónde el dolor? ¿Cómo el dolor? ¿Por qué el dolor? ¿No? ¿Por qué el dolor, por ejemplo, puede ser pacientes que comen y les duele la pancita? O vomitan y les duele la pancita. O simplemente les duele de nada. ¿No? Entonces, eso es la enfermedad actual. Sencillo, ¿verdad? ¿Van a poder hacerlo en la práctica? Yo creo que sí. Entonces, de eso se trata el motivo de consulta y enfermedad actual. No hay dudas, ¿o sí? ¿O alguna complementación que ustedes hayan escuchado con otro docente, hayan leído, etc.? ¿Nada? Bueno, entonces lo que nos ayuda, y esto han visto en muchos libros de semiología, motivo de consulta es el listado de signos y síntomas, y para de alguna manera ayudarnos a sacar la enfermedad actual, hay estas preguntas. ¿El qué sería el motivo de consulta? Pero el cuándo, el cuánto, el cómo, el por qué, el para qué, el de dónde, etcétera, es la enfermedad actual. Entonces tenemos que hacernos una pregunta de cada uno de los síntomas y signos para determinar la enfermedad.
Entonces, perdón, estaba olvidando. ¿Qué también dice en el concepto de enfermedad actual? Dice motivo de consulta, así como otros. O sea, no siempre el motivo de la enfermedad actual es lo que el paciente nos indica a primera, o sea, con su descripción. Puede ser que el paciente, por ejemplo, tenga dolor abdominal, ¿no? Con irradiación desde el epigastrio a la fosa ilíaca derecha, pero sin embargo también nosotros, o si estamos pensando en una apendicitis, pero yo como cirujano tengo la obligación de preguntar para hacer un diagnóstico diferencial si esa paciente no está embarazada, como embarazo ectópico, por ejemplo. Entonces yo le preguntaré, aunque la paciente no me lo haya dicho, mi interés de mí es averiguar la fecha de última menstruación de esa paciente. Si no ha tenido una especie de flujo negruzco como la borra de café, que son signos y síntomas de un probable embarazo ectópico complicado, que me puede hacer confundir con la apendicitis. Eso la paciente no me lo ha dicho, pero es mi interés como médico averiguar. Y por ahí nomás encuentro, sí, doctor, sí he estado botando algunas flemas negruzcas como borra de café. Entonces yo enfoco mi diagnóstico y digo, puede ser apendicitis, pero también puede ser un embarazo ectópico, y mis estudios, mis laboratorios los voy a enfocar a ambas enfermedades. ¿Sí? Entonces la enfermedad actual la tenemos que complementar con nuestros conocimientos, por eso ustedes están estudiando medicina. Si no, sería fácil no estudiar medicina, simplemente pienso en apendicitis y tengo todo lo que se tiene que hacer. En cambio, el médico clínico, que es lo que queremos lograr con ustedes, es que vean al paciente ampliamente, pensar en todo. ¿Y de dónde van a sacar esa amplitud? De sus conocimientos que lo van a ir adquiriendo desde primero hasta quinto y en el internado más. ¿Bien? Bueno. Entonces, hasta ahí la parte subjetiva, con esas tres primeras partes, que no es difícil hacerlo. Sí se requiere cierta práctica para ser más hábiles en poder extraer la información, ¿no? Filiación, motivo de consulta, enfermedad actual. Luego viene una parte que son los antecedentes. Y los antecedentes tienen su importancia, igual que la filiación. Nos ayudan a sacar lo que estamos buscando, que es el diagnóstico, porque ya habíamos indicado, por ejemplo, la procedencia nos ayudaba a entender la enfermedad, igual los antecedentes. Entonces, en este caso tenemos varios tipos de clasificaciones de los antecedentes según el autor que escribe o explica. Sin embargo, nos podemos agrupar en este esquema con antecedentes personales, por ejemplo. Algunos autores lo han llamado antecedentes no patológicos. ¿Ya? Entonces, en antecedentes personales hay un montón de cosas que tenemos que ver, como los antecedentes generales, cómo ha nacido el paciente, si ha sido por cesárea, por un parto normal, su peso al nacer, dentición, deambulación, marcha. Por ejemplo, esta diapositiva está bien enfocada a un pediatra. Eso les interesa. Pediatra, a un cirujano, ¿qué me interesa? ¿A qué edad empezaba la dentación? ¿No es cierto? O hasta qué fecha o hasta qué edad ha lactado el niño. Probablemente no me interese tanto eso en los antecedentes personales. A mí como cirujano en antecedentes personales me va a importar qué come, en qué momentos come, el peso que tiene el paciente, etcétera, ¿no? Que son otro tipo de antecedentes que me interesan. Pero en general, para los gineco-obstetras, los antecedentes personales eran pues su fecha de última menstruación, a qué edad ha empezado a menstruar la paciente, ¿no? Para el urólogo también sus antecedentes de que cuántas veces hace diuresis el paciente al día, o sea, otros antecedentes que no son patológicos, son cosas normales, pero que a cada especialidad le interesa más un dato que otro. Sin embargo, nosotros no somos especialistas todavía, somos médicos generales, así que tenemos que preguntar de todo: qué come, qué no come, cómo camina, cuántas veces se baña, o sea, qué tipo de comida es su comida favorita, si come carbohidratos o más vegetales, si va al gimnasio, si no va al gimnasio,
si camina, o sea, si es sedentario, qué tipo de trabajo tiene. Todos son esos antecedentes de las personas. O sea, hay un listado grande. A ver, vamos a ver. Fíjense, incluso en algunas teorías lo han subdividido todavía los antecedentes en hábitos fisiológicos, hábitos tóxicos. Estos son antecedentes personales, por si acaso. ¿Ya? Entonces, apetito, hiporexia, anorexia, dieta mixta, balanceada, etcétera, etcétera. Su sed, el tipo de sed, ¿no? Si toma la cantidad normal, si toma mucha agua o finalmente no toma agua, ¿no? El sueño, etcétera, etcétera. Y en los hábitos tóxicos, ¿no? Consume tabaco, alcohol, medicamentos o sustancias tóxicas. Hay mucha gente que consume droga, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, nos hace entender muchas cosas entre un paciente y otro. Bien, en esto de los antecedentes les voy a dejar un poco en libertad. Como les he dicho, hay diferentes formas o clasificaciones de antecedentes, pero para resumir, tenemos antecedentes patológicos. ¿En qué significa eso? En la anterior diapositiva teníamos, ¿no? Acá, por ejemplo, el pediatra le interesan las enfermedades de la infancia. A mí también me interesan dos tipos de antecedentes en los patológicos: aquellas patologías que se heredan y aquellas patologías que se transmiten, ¿sí? Entonces se llaman enfermedades hereditarias y enfermedades transmisibles. ¿Qué enfermedad hereditaria conoces tú? Bien. La hipertensión, tal vez. ¿La hipertensión? Sí. Sí, la hipertensión tiene una tendencia hereditaria, ¿sí? Actualmente se ha demostrado eso. ¿Tú crees que el alcoholismo se hereda? No creo. Fíjense, es una controversia. Sí se ha descubierto que hay una tendencia genética al alcoholismo. Sin embargo, si bien no es algo que te van a heredar, pero si tu familia acostumbra a consumir, entonces yo también pues le voy a meter, ¿no ve? Con mi papá, con mi mamá, alguna vez unos traguitos, por una influencia familiar, social que tenemos. Si todos mis amigos fuman y yo no fumo, tendría que tener mucha fuerza de voluntad para no fumar, pero después termino fumando, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente que no fuma. Igual no bebe. Es más, su familia es bebedora, pero él dice, no, yo no bebo. Entonces, medio raro, ¿no es cierto? Entonces, hay este tipo de situaciones, algunas se heredan, otras se transmiten socialmente y otras sí se transmiten. Por ejemplo, hay muchas infecciones que pueden infectar la familia. La tuberculosis, por ejemplo, es un tema familiar, ¿no? Existe la prueba de Combe, pues ustedes van a ver en infectología, y se dice, si encuentro un tuberculoso, tengo que considerar que hay 10 tuberculosos en su entorno. Y entonces, ¿dónde buscan primero? En la familia, por supuesto. Entonces, y de ahí encuentran que la esposa también tenía tuberculosis, ¿no? Entonces, esas enfermedades se pueden transmitir. Las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? La tuberculosis, hay infecciones de la piel dérmicas que las tienen el hijo, la mamá, el papá, etc. Bien, entonces, esos son antecedentes patológicos. Los no patológicos son personales, ¿no? Bueno, entonces, en semiología seguramente ustedes van a ver diferentes tipos de clasificación. ¿Ya están en esta parte? Todavía en semiología, ¿no? Bueno, ¿qué están viendo en semiología ahorita? Empezando, ya. Bueno, y seguro que los padres, ¿no? Docente, siempre estamos en algunas diferencias. Ya tiene otro enfoque porque es más clínico, en cambio yo soy más quirúrgico. Sin embargo, se van a dar cuenta que el esquema general es el mismo, pero la explicación de cada una de las partes, cada quien tiene su enfoque, ¿sí? Por eso, discutirme con un pediatra, para el pediatra es más importante una cosa y para mí no. Lo mismo, el endocrinólogo tendrá pues su manera de enfocar esto. Peor el internista. Los internistas, nosotros hacemos una historia de una plana y media o mucho, pero el internista les hace 10 planas de su historia clínica, ¿no? Le interesa todo.
¿Hasta cuántas veces respira? Bueno, eso es aparte, cuántas veces respira una persona es algo importante porque eso es un signo vital, se llama frecuencia respiratoria. Bueno, entonces con eso terminamos la parte subjetiva, que es eso se saca a través de un interrogatorio, de una fuente primaria, que es el paciente. Y había dicho, a través también se puede sacar una fuente secundaria, el papá del niño, ¿no? El hijo del abuelito que no puede hablar ya, ¿no? O fuentes terciarias como el médico que está viniendo con el paciente, el taxista que lo ha recogido a un paciente que estaba convulsionando en la calle, nos va a dar síntomas, signos, cómo lo ha visto, cómo lo ha recogido, ¿no? Entonces, hay diferentes fuentes. O la historia clínica que nos está mandando de Cochabamba con otros pacientes, otra fuente de información. Bueno, y luego viene la segunda parte de la historia clínica, que es la parte ya objetiva. Objetivo, ¿qué significa objetivo? ¿Qué significa objetivo? ¿Qué me puede decir? Entonces, ¿qué significa para ti objetivo? Un enfoque hacia una cosa, se podría decir. Bueno, ese es otro tipo de objetivo cuando yo quiero conseguir algo, ¿no? Pero estamos hablando de la exploración del paciente. Tenemos una parte subjetiva y la parte objetiva. La subjetiva ya he dicho que se la obtiene a través de un interrogatorio. La parte objetiva, ¿qué significa? Es algo que nosotros sí podemos evidenciar. En cambio, lo subjetivo puede ser que el paciente me esté queriendo tomar el pelo y venga al consultorio y me dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo un dolor de cabeza grande que no puedo aguantar y no puedo ir a clases. Listo, allá, bueno. Pero ¿será cierto que tiene un dolor de cabeza? ¿No es cierto? Es algo subjetivo. Bueno, el paciente me dice, doctor, no puedo dormir en la noche. También es algo subjetivo. Yo tengo que evidenciar. ¿Cómo lo puedo evidenciar eso? Si el paciente me dice, tengo que creerle, ¿no? Entonces, fíjense, por eso se llama subjetivo. Incluso hasta los antecedentes que me dicen, yo no tomo bebidas alcohólicas, me dice, soy una monja, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo creer que no toma bebidas alcohólicas? ¿Cómo puedo objetivizar eso? Hay maneras de objetivizar, ¿no? O puede decirme el paciente, tengo fiebre en todas las noches, que es la palabra del paciente, pero esa fiebre sí la puedo objetivizar, y ahí viene ya la parte objetiva. Hagas un termómetro, mientras charlo con el paciente veo su temperatura y puede ser que esté normal, entonces no le creo. O puede ser que esté 38 grados centígrados, así. Este paciente sí tiene fiebre. Vean, estoy objetivizando, estoy haciendo evidente lo que el paciente me ha dicho en la parte subjetiva. Entonces, de eso se trata la parte objetiva. Y dividimos en dos grandes áreas. El examen físico. Para eso, o sea, tenemos que explorarlo al paciente, tenemos que revisarlo. Lo que mucha gente conoce cuando uno va al médico, uno ve y dice, ese doctor bien es, me ha auscultado de pies a cabeza, dice. Pero el término está mal utilizado por los pacientes. No, la auscultación es una técnica de exploración, ¿ya? Entonces, la revisión del paciente se la divide en dos grandes partes. El examen físico general y el examen físico regional. ¿Ya? ¿Qué te dice? ¿Cómo te llamas? Erika. ¿Qué te dice? O sea, ¿qué concepto puedes sacar del examen físico general? ¿Qué crees que se hace? Sí, está bien. Pero, saca un concepto, ¿verdad? ¿Qué es el examen físico general? A diferencia de la otra parte, que es el examen físico regional. Algunos confunden eso y dicen, bueno, el examen físico general, yo lo voy a revisar al paciente desde el pelo de la cabeza hasta la uña del pie.
¿cierto? Entonces, es una revisión completa, eso mucha gente entiende. Pero a veces mejor poner una palabra antes, ¿no? Examen físico en general. Es como sacarle una fotografía al paciente. Yo le saco, lo veo al paciente y digo, gordo, flaco. ¿Ya? Entonces, lo estoy viendo en forma global. Lo mismo, alto, bajo. O lo puedo ver doblado al paciente y veo su posición, su actitud, ¿no? Actitud antiálgica. O lo veo el color de su piel en general, no estoy viendo solamente el color del párpado derecho porque ganó un golpe, porque eso voy a verlo en el examen físico regional. Pero en general el paciente puede ser moreno, ¿no? Puede ser una tez pálida, pero es en general. Entonces, el examen físico general nos están dando datos en general del paciente. ¿Ya? Por eso es que ahí tenemos diferentes datos. Y en los libros de semiología todo está escrito. Hay datos que corresponden al examen físico general. Por ejemplo, la posición del paciente. Hay pacientes que vienen caminando, otros pacientes vienen en camilla y no se pueden mover. Otros vienen doblados en cuatro, así en una posición fetal, ¿no? Y otros vienen caminando de una forma diferente. ¿Qué más? La marcha, la deambulación, es otro dato en general. Facies, la expresión fisiognómica, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ahora están bien concentrados escuchándome, pero a las 3 de la tarde, cuando estén pasando clases, van a estar medio aletargados, van a cambiar la facies. Estado de conciencia, el estado psíquico, la constitución, el estado nutritivo. Aquí vienen algunos datos en general, como el peso, la talla, ¿sí? De todo el paciente. No estoy pesando solamente el brazo, no estoy midiendo solamente la cabeza, porque eso lo puedo hacer en el examen físico regional. ¿Ya? La piel, anexos. No estoy hablando de la piel del abdomen solamente, estoy hablando de la piel de todo el cuerpo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No ve lo que es regional? Porque sí voy a revisar la piel, por ejemplo, el dermatólogo en el examen físico general va a decir paciente con una piel turgente, eso en el examen físico general. Sin embargo, cuando vaya a revisar la cara del paciente, va a decir piel turgente con lesiones rubicundas periorbitarias o peribucales, ¿no? Como sucede en un impétigo de Boucard, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy revisando la piel en el examen físico general, pero también estoy revisando la piel por cada región, porque cada región tiene una particularidad. ¿Sí? Bueno, el sistema linfático es otra de las actividades. Estoy hablando como sistema. Los signos vitales como el pulso arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial son datos generales. Aquí un poquito, no es que discrepo, pero tengo que hacer una definición del pulso arterial. Y eso lo hago como cirujano. Para muchos la determinación del pulso está dado en el examen físico general. Pero sí puedo palpar el pulso aquí, en el cuello, en el pie, y digo, en general sí es un pulso fuerte. Pero de repente, en el examen físico regional, yo encuentro un buen pulso acá, en la carótida, un buen pulso femoral, un buen pulso superior, pero en el radial del lado izquierdo. Del lado derecho está normal, pero en el lado izquierdo está débil. ¿Sí? Entonces, el pulso también se puede objetivizar en la parte regional, porque no siempre el pulso puede ser igual. De repente descubro que el paciente tiene un tumor en la axila del lado izquierdo y ese tumor está evitando que el pulso sea normal en la parte distal de la muñeca. ¿Ven? Entonces, también el pulso, si bien lo han considerado como un dato general, también nos puede ayudar en una examinación regional. Con ese ejemplo que he puesto, ¿no? Y bueno, si hablamos de todo, desglosando lo que
habíamos dicho. Por ejemplo, los signos vitales, ya sabemos acá que la frecuencia cardíaca es un signo vital, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial son los 4 signos vitales, ¿no? Y ustedes tienen que saber los signos vitales y decir, bueno, este paciente sí tiene una frecuencia cardíaca normal, o ponerle paciente taquicárdico o bradicárdico, ¿cierto? Entonces tienen que saber los valores normales. Bueno, vamos a quedar aquí, pero antes de irnos, a ver, vamos a hacer una pequeña averiguación si saben los signos vitales. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor, dime tú, de la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100 latidos por minuto. Cuando está por encima de 100 latidos por minuto, ¿qué término utilizas? Y cuando está menos de 60, bradicardia, ¿cierto? La presión arterial. ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial? ¿Cuánto? 120, 80. ¿Sí? ¿Seguro? La presión arterial tiene dos partes. Tenemos una presión diastólica y otra presión sistólica. ¿Correcto? Entonces, ustedes en fisiología del año pasado saben cada una de estas tiene un valor rojo. ¿Cuánto es el valor normal de la presión diastólica? Por supuesto, porque hay un rango, no es un valor único, tiene un rango, o sea, desde aquí hasta aquí es normal. A ver, define qué es la presión diastólica. Tiene la definición, además, no digo el valor. Bueno, no escucho. No, no es eso. ¿Qué es la presión diastólica para ti? No, también se la llama presión mínima, ¿no? Es la presión cuando los vasos sanguíneos están en reposo. Y la sistólica, por supuesto, cuando la onda expansiva está en su máximo nivel, o sea, cuando están expandidos. Y el valor de la presión diastólica no es lo mismo que la presión sistólica. A ver, haznos el recuerdo. ¿Cómo te llamas? Gabriela, ¿cuál es el valor de la presión sistólica? Sistólica. 120, así, redondo. Y si yo te digo 110, está mal. Y si te digo 100, está mal. ¿Quién sabe? De 100 a 140. De 100 a 140. Sí, algunos libros dicen de 90 hasta 140. Pero para una persona que tiene 60 años, 145 puede seguir siendo normal, 146 sigue siendo normal. Tiene una variación por edad también. ¿Sí? Y la diastólica, la mínima, ¿cuánto es? En coro no los escucho. 60 a 90. ¿Sí? Entonces, incluso eso tiene variaciones en función al estado físico, a la constitución. ¿Cuánto es el valor normal de la frecuencia respiratoria? Hay un estudio. ¿No saben? Yo, Sí, si no estoy mal, es entre 12 y 16. de 12 a 16. ¿A más allá? No tiene nada más. 12 a 20. 12, 20. No, un poquito más. El rango, digo, el parámetro inferior y el 20 sí, tope. 14 a 20. Pero ustedes van a encontrar en algunos libros de semiología valores tal vez un poco diferentes a los que les estoy diciendo. Y yo he aprendido así. Por ahí los padres así, no, 16 a 20. ¿No? Entonces, tienen que saber, cuando uno respira más de 20 veces, ¿qué término utilizas? Yo,
¿Cómo se dirá? Porque nosotros tenemos que aprender ya a hablar en médico, ¿no ves? Ya no va a decir su frecuencia está alta. Y en la historia no vas a poner paciente viene porque estás respirando rápido. No vas a escribir, sería feo eso, ¿no? Eso lo hace el enfermero, el camillero. Tú vas a poner el nombre técnico de la frecuencia respiratoria elevada. ¿Qué nombre le vas a poner? Taquipnea, paciente taquipneico, ¿no? Eso no. Y si estás respirando menos de 14, ¿cuánto le pones? Bradín, ¿cierto? El pulso es igual que la frecuencia cardíaca, hemos dicho, pero tiene otro nombre. No le voy a poner al paciente, si le pongo el pulso taquicardia. ¿Cómo se dice el aumento de la frecuencia del pulso? No sabe. Tarea para la siguiente clase. ¿Sí? Me hacen recuerdo. Bueno, vámonos. Quedamos acá.